como licenciados en matemáticas, encontramos que al llegar a trabajar a los planteles educativos, generalmente nos asignan también lo que dentro de las matemáticas corresponde a la estadística. Y entonces es muy interesante de que hablemos de la didáctica de la estadística. Para ello vamos a comenzar preguntándonos ¿qué es la estadística? Dicen diferentes definiciones. Voy a leer unas de ellas. La estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo o población objetivo. Otra, es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acción en situaciones prácticas que entrañan incertidumbre. Tercera, es la ciencia de los datos, la cual implica su recolección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación para la toma de decisiones frente a la incertidumbre. Esta fue una definición que yo les presenté en un módulo anterior. Cuarta, es la rama del conocimiento humano que tiene como objeto el estudio de ciertos métodos inductivos aplicados a fenómenos susceptibles de expresión cuantitativa. Quinta, es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con la recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones. Y otra dice que es una ciencia exacta, cuyo objetivo fundamental es el estudio de diversas formas de comportamiento de la sociedad, para lo cual se fundamenta en el uso de diversos métodos y procedimientos matemáticamente demostrables de manera formal y rigurosa. Diferentes definiciones de estadística, pero voy a hacer un poco de énfasis a la que tiene Wikipedia. Dice que la estadística es la forma femenina del término alemán Statistik, derivado a su vez del italiano statista, hombre de Estado. Miren por qué generalmente a los presidentes de los países les llaman estadistas. De acá viene esto. Dice que la estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera, siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva, con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo obtenido a través del método científico formal. Miren que al hablar de la ciencia estadística como deductiva, solo nos están hablando de un camino, que sería el camino de lo general a lo particular y que más tiene que ver con la estadística descriptiva. Pero nosotros ya sabemos, lo miraron conmigo, de que la estadística también tiene el camino inductivo, cuando de lo particular generaliza, y eso es lo que se llama la inferencia estadística. Bueno, en ocasiones las ciencias prácticas necesitan utilizar técnicas estadísticas durante su proceso de investigación factual con el fin de obtener nuevos conocimientos basados en la experimentación y en la observación. Quisiera preguntarles a ustedes, por favor, ¿qué es una ciencia fáctica? Miren que si es algo que viene como de los hechos, algo empírico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí, no? Lo que está diciendo Camilo es que tiene, fáctico es como empírico. En estos casos, o sea, de cuando se habla de la experimentación desde el punto de vista factual, la aplicación de la estadística permite el análisis de datos provenientes de una muestra representativa que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Casi que está la respuesta. Pero entonces miren que aquí la inferencia estadística se utiliza en estos casos. Porque si ustedes observan lo que dice que en estos casos la aplicación de la estadística permite el análisis de datos provenientes de una muestra que busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural. Ya nos está hablando del método inductivo, de lo particular a lo general. Me parece pues que aquí está muy bien explicadito qué es en realidad la estadística. También nos dice Wikipedia que la estadística es útil para una amplia variedad de ciencias prácticas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Además, se usa en áreas como los negocios o en instituciones gubernamentales con el objetivo de describir un conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones o bien para realizar generalizaciones sobre las características observadas. Hay que resaltar que siempre el proceso estadístico se va a utilizar para tomar decisiones y lo que se ha dicho es que el ser humano siempre tiene que tomar decisiones y esas decisiones se deben tomar teniendo en cuenta los elementos que existen con respecto al fenómeno.
En la actualidad, la estadística aplicada a las ciencias prácticas permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Del mismo modo, también es una ciencia esencial para el estudio cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo. Desde el punto de vista educativo, dice, la estadística es un método científico que trata de la recolección, análisis, agrupación y análisis representativos de datos. Esta se ha convertido en una herramienta de vital importancia, ya que sus métodos y procedimientos son de uso casi obligatorio en la mayoría de las ramas del saber. Los educadores se valen de ella para llegar a una aproximación efectiva del conocimiento de la realidad, especialmente para determinar la veracidad de sus observaciones y mediciones. Por otra parte, el razonamiento estadístico es un medio de mucha utilidad para desarrollar la capacidad intelectual y de análisis en la formación humana integral. Como todas las ciencias permiten acercarnos al conocimiento de una realidad caracterizándose por la rigurosidad matemática, lo cual genera la presentación y la comprensión de sus términos y relaciones. Sin embargo, no se puede perder de vista el conocimiento de la realidad. La riqueza y la complejidad de este requiere ser estudiada desde múltiples ámbitos y con el método que mejor se adecue para ello. Ojo a esa parte, ¿no? Con el método que mejor se adecue para ello, a pesar de la importancia de la matemática, no se puede reducir su conocimiento solo en ella. Debemos conocer que la estadística, como todo lo cuantitativo, favorece al individuo que la ejecuta. Entonces, si en realidad nosotros reconocemos el papel que cumple la estadística con los profesores, ya que ellos la utilizan para llegar a una aproximación efectiva del conocimiento de la realidad, y también reconocemos que el razonamiento estadístico es un medio de mucha utilidad para desarrollar la capacidad intelectual y de análisis en la formación humana integral. Continuamos. Como todas las ciencias permiten acercarnos al conocimiento de una realidad, caracterizándose por la rigurosidad matemática, lo cual genera la presentación y la comprensión de sus términos y relaciones. Sin embargo, no se puede perder de vista el conocimiento de la realidad. La riqueza y la complejidad de este requiere ser estudiada desde múltiples ámbitos y con el método que mejor se adecue para ello. Entonces es muy importante reconocer de que a pesar de que las matemáticas son tan rigurosas, cuando nosotros estamos trabajando con la estadística necesitamos tener en cuenta algunos elementos como son la realidad, los elementos que estamos observando, o sea, los elementos de la muestra, y que además debemos buscar el mejor método para poder llegar a tener nosotros unos elementos que nos den una información lo más cercana a la realidad posible. Es decir, aquí lo que nos están recalcando es de que los diseños muestrales son muy importantes y que la metodología para recolectar la información es muy importante. Con respecto al personal docente, la estadística aplicada les permite verificar y analizar si están llegando al nivel que desean en el desarrollo de sus asignaturas, en la forma de evaluar, calificar a los alumnos y ajustarse a las necesidades de la comunidad estudiantil, evitando de esta manera la deserción y la reprobación de los estudiantes. La estadística ha resultado de mucha utilidad, por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación y se usa como un valioso auxiliar de los campos del conocimiento y es importante para la toma de decisiones. Objetivos de la estadística aplicada a la educación. Analizar los datos a partir de la base de la percepción social. Analizar desde el punto de vista crítico los contextos educativos y sociales donde se desarrolla la labor de enseñanza-aprendizaje. Comprender que la educación se basa en el contexto cuantitativo y cualitativo, lo cual es fundamental para su estudio. Valorar las herramientas que sirven para generar el servicio profesional de la educación. Esta ciencia ayuda al ejercicio de la investigación que sirven para la planeación de nuevos programas educativos que ayuden a evitar la deserción escolar
que ayuden a mejorar la administración de las instituciones educativas. Cuando dice que los objetivos de la estadística aplicada a la educación son analizar los datos a partir de la base de la percepción social, es decir, nosotros no podemos olvidar de que el proceso educativo está en un entorno social. Analizar desde el punto de vista crítico los contextos educativos y sociales donde se desarrolla la labor de enseñanza-aprendizaje. Nosotros no podemos independizar la parte estadística del contexto de la institución donde estamos y de los alumnos con los cuales estamos. No podemos independizar esto, como también debemos comprender que la educación se basa en el contexto cuantitativo y cualitativo, lo cual es fundamental para su estudio. No solo la parte numérica es lo que se debe tener en cuenta, sino que se debe también analizar desde el punto de vista cualitativo, y de allí que los cruces de variables que ustedes ya conocen son muy importantes para esto. Y valorar las herramientas que sirven para generar el servicio profesional de la educación. Esto significa que nosotros debemos tener en cuenta con qué elementos contamos para desarrollar el proceso educativo, la calidad de las aulas, la calidad de los pupitres, en el caso de la estadística, pues los computadores, los paquetes computacionales. Pero eso tenemos que valorar y debemos tenerlos en cuenta. El docente de la estadística debe utilizar las diferentes herramientas. No se puede quedar solo con el tablero. Ahora, miremos ya la estadística desde el punto de vista del currículo. Por ahora, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajar solo por hoy la parte de la primaria. Los lineamientos curriculares en matemáticas, esto es del Ministerio de Educación del 2003, contemplan 5 procesos generales que el estudiante debe realizar en la solución de preguntas planteadas en el área de matemáticas. Comunicar, razonar, formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Las competencias en matemáticas se concretan en cada uno de los 5 pensamientos propuestos en los lineamientos, dentro de los cuales tenemos el pensamiento aleatorio y sistema de datos, llamado también probabilístico o estocástico. Aunque no estoy de acuerdo con la palabra probabilístico o estocástico, ya que el pensamiento aleatorio y el sistema de datos también debe tener en cuenta lo que es la parte de la recolección de información. Bueno, el pensamiento aleatorio ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. El pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos. Ministerio de Educación Nacional, 2003. Dentro de esta lectura de lo que dice el Ministerio de Educación Nacional frente a los lineamientos curriculares, observen de que se habla de que el pensamiento aleatorio ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, recalco por la incertidumbre, más que en las situaciones de azar, ¿sí?, de riesgo o de ambigüedad por la falta de información confiable en las que no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar. Entonces, cuando nos habla de predecir con seguridad lo que va a pasar, nos está hablando de la inferencia estadística. Ahora, cuando dice que el pensamiento aleatorio se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades, ¿sí?, nos repite de la estadística inferencial, y aquí dice que indirectamente tiene en cuenta la estadística descriptiva
y la combinatoria. Lo que me lleva es a que con todo esto se debe estructurar un programa para desarrollar, tanto desde la educación básica primaria hasta la educación media, donde se abarque estos temas, pero teniendo en cuenta el proceso lógico estadístico. Es decir, cómo comenzar, cuáles serían las etapas con las cuales debo comenzar e ir profundizando hasta llegar a lo que necesito, que es predecir con seguridad lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es que para iniciar yo debería de trabajar con una estadística descriptiva. Después de trabajar con la estadística descriptiva, debería hablar de las probabilidades, en donde se utiliza la combinatoria como una herramienta para las probabilidades, aunque no necesariamente es de allí, porque la teoría combinatoria pues, es de unas matemáticas generales o matemáticas elementales, como quieran llamarle. Y después de la teoría de probabilidades, hablar de la inferencia estadística, porque esta pues necesita como fundamento la teoría de probabilidades. De tal manera que pues frente a lo que nos está proponiendo el Ministerio de Educación, una propuesta de programa que se presentaría sería comenzar con una estadística descriptiva, mirar algo de probabilidades o la teoría de probabilidades y terminar con la inferencia estadística. Bueno, miremos lo que tiene para la básica primaria. Diversos investigadores se han pronunciado sobre la importancia y necesidad de abordar tópicos de estadística y probabilidades de la educación primaria. Por ejemplo, para Alsina, en el 2012, todas las orientaciones en materia de educación matemática coinciden en que es necesario empezar a trabajar conocimientos de estadística y probabilidades de la etapa de educación infantil. Batanero, que en la parte de la didáctica de la estadística esta va a ser nuestra madre. ¿Sí? Presenta una descripción de las teorías sobre el desarrollo del razonamiento probabilístico de Piaget, Ingelder y Fishbein. ¿Sí? Entonces miren de que ya hay muchas personas que han propuesto, ¿sí?, el inicio del estudio de la probabilidad y la estadística desde la primaria. Y ustedes como estudiantes de educación matemática me imagino que tienen que haber ya mirado esto. ¿Sí? Porque como lo están leyendo allí, todas las orientaciones en materia de educación matemática coinciden. Por consiguiente, pues ahorita hablamos sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dentro del plan general de contenidos, dentro del pensamiento aleatorio está lo siguiente. Dice, para el grado primero, recolección de datos, gráficos de barras, pictogramas. En el grado segundo, la tabulación de datos, gráficos de barras, interpretación de gráficos. En el tercero, tablas de frecuencia, la moda. En el grado cuarto, la frecuencia y moda, gráficos de líneas y probabilidad de un evento. Y en el grado quinto, el proceso estadístico, las tablas de frecuencias, gráficos de barras y de líneas, construcción e interpretación, medidas de tendencia central, moda, mediana y media, gráficas circulares, construcción e interpretación y la probabilidad de un evento. Esto sería lo que se abarca dentro de los 5 años de la educación básica primaria. ¿Sí? Ahorita, entonces, es muy interesante. Esto que están observando en pantalla es lo que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Pensamiento aleatorio y sistema de datos. De primero a tercero de primaria. Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas. Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos. Explico desde mi experiencia la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos cotidianos. Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro. Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno propio. Esto es para primero a tercero de primaria. Para cuarto y quinto, pues podríamos decir en últimas. Represento datos usando tablas y gráficas. En las gráficas está el pictograma, gráficas de barra, diagramas de línea, diagramas circulares. Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos. Uso e interpreto la media. Allí entre paréntesis promedio, ¿no? Porque lo mismo. Y la mediana y comparo lo que indican. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos. Entonces, si eso es lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, sería muy interesante saber si los docentes de matemáticas de la primaria lo están haciendo. Por el momento no es más por hoy. Ahora vamos a continuar con lo que son los lineamientos curriculares para la educación básica secundaria, que se supone es el perfil de ustedes. Según el Ministerio de Educación, este pensamiento, también llamado probabilístico o estocástico, se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria. Esto lo habíamos mirado ayer. Ayuda a buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos. Eso nos había llevado a lanzar una propuesta tentativa de cuál sería el programa a desarrollar en los componentes de primaria y secundaria. El azar se relaciona con la ausencia de patrones o esquemas específicos en las repeticiones de eventos o sucesos, y otras veces con las situaciones en las que se ignora cuáles pueden ser los patrones, si es que acaso existen, como es el caso de los estados del tiempo, de la ocurrencia de terremotos, huracanes u otros fenómenos de la naturaleza, o de los accidentes, fallas mecánicas, epidemias y enfermedades, o de las elecciones por votación, de los resultados de dispositivos como los que se usan para extraer esferas numeradas para las loterías, es decir, las balotas, y de las técnicas para efectuar los lanzamientos de dados o monedas, o para el reparto de cartas o fichas en los juegos que esto se denominan juegos de azar. Es decir, nos está dando allí todo lo que corresponde a la introducción de la teoría de probabilidades, tomando la probabilidad desde el punto de vista clásico. Aunque hay que tener en cuenta que para la parte de los terremotos y huracanes, tenemos el ejemplo de lo que sucedió en nuestras islas en estos días, pues ahí no se puede utilizar una probabilidad clásica, sino que se podría utilizar una probabilidad subjetiva. Bueno, en las experiencias cotidianas que los estudiantes ya tienen sobre estos sucesos y estos juegos,
empiezan a tomar conciencia de que su ocurrencia y sus resultados son impredecibles e intentan realizar estimaciones intuitivas acerca de la posibilidad de que ocurran unos u otros. Muy interesante, donde ya el estudiante comienza a trabajar con valores esperados. Estas estimaciones conforman una intuición inicial del azar y permiten hacer algunas asignaciones numéricas para medir las probabilidades de los eventos o sucesos, así sean inicialmente un poco arbitrarias, que comienzan con asignar probabilidad de 0 a la imposibilidad o la máxima probabilidad de ocurrencia, de asignar un medio a cualquiera de las dos alternativas que se consideran igualmente probables y asignar uno a la necesidad o a la máxima probabilidad que se puede presentar. Bueno, esto es un clásico cálculo de probabilidades. Las situaciones y procesos que permiten hacer un conteo sistemático del número de combinaciones posibles que se puedan asumir como igualmente probables, junto con el registro de diferentes resultados de un mismo juego, así como los intentos de interpretación y predicción de los mismos a partir de la exploración de sistemas de datos, desarrollan en los estudiantes la distinción entre situaciones deterministas y situaciones aleatorias o azarosas, y permiten refinar las mediciones de la probabilidad con números entre 0 y 1. Más tarde, estas situaciones y procesos pueden modelarse por medio de sistemas matemáticos relacionados con la teoría de probabilidades y la estadística, como es el caso de las distribuciones de probabilidad. El empleo cada vez más generalizado de las tablas de datos y de las recopilaciones de información codificada llevó al desarrollo de la estadística descriptiva y el estudio de los sistemas de datos por medio del pensamiento aleatorio. Sí, y también esto llevó a la estadística, perdón, inferencial y a la teoría de probabilidades. Entonces, hay esa secuencia, ¿no es cierto?, que nosotros estamos reconociendo, y es que primero pasa por la estadística descriptiva y después para llegar a la estadística inferencial se requiere la herramienta que es la teoría de las probabilidades. El manejo y análisis de los sistemas de datos se volvió inseparable del pensamiento aleatorio. Los sistemas analíticos probabilísticos y los métodos estadísticos desarrollados durante los siglos XIX y XX se han refinado y potenciado en los últimos decenios con los avances de la computación electrónica, y por ello, hoy día ya no es tan importante para los estudiantes el recuerdo de las fórmulas y la habilidad para calcular sus valores, como sí lo es el desarrollo del pensamiento aleatorio, que les permitirá interpretar, analizar y utilizar los resultados que se publiquen en periódicos y revistas, que se presenten en la televisión o que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como productos de los distintos programas de análisis de datos. Miren, es muy importante, y el mismo Ministerio de Educación está reconociendo que mediante este pensamiento no se trata de aprenderse fórmulas. Nosotros no necesitamos conocer cuál es la fórmula de la media, de la varianza. Lo que necesitamos es interpretarlas, porque ya con los avances, como lo dice allí, de la computación electrónica, pues ya tenemos paquetes, hojas de cálculo, que nos van a hacer todos esos procesos aritméticos. Lo que tenemos allí en pantalla nos hace pensar lo siguiente. Hay una partecita que sería metodológica, y es que miren que desde lo que está para el 6º grado, ¿sí?, nos habla de que debemos trabajar con diversas fuentes, ¿sí? Aquí dice en el 6º, comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes, prensa, revistas, televisión, etc. En los grados 8 y 9 ya nos piden que no comparar e interpretar nomás, sino que interpretar analítica y críticamente la información estadística proveniente de esas mismas fuentes.
Y ya tenemos nosotros en el grado 10 y 11 que dice, interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística proveniente de medios de comunicación. Conclusión, durante todo el proceso de la estadística y la educación media, se debe utilizar la prensa, la revista, la televisión, todas esas cosas son importantísimas. Entonces tenemos que hacer nosotros, no guiarnos únicamente por dictar la clase con lo que se tiene en un texto, sino que debemos pedir a los estudiantes que busquen unos medios que nos recojan información para hacer en la parte de 6 y 7 simplemente comparar e interpretar. Cuando ya llego al 8 y el noveno, hacer esa interpretación analítica y crítica. Y ya en los grados 10, 11, comparar, ¿sí?, con otros estudios esos datos. Ahora, en el grado 6 y 7 luego habla de la relación entre un conjunto de datos y su representación. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes a hacer tablas de frecuencias para poder hacer unas representaciones gráficas, ¿sí? Entonces miren lo que aparece allí, ¿sí? Simplemente consiste en que cojo unos datos, los tabulo, hago las tablas de frecuencias y enseño cómo hacer gráficos. Cuando ya se tienen esos gráficos, entonces ya se puede hacer lo que tiene aquí como la interpretación y la comparación de las diferentes representaciones gráficas. Luego tenemos nosotros para el grado 6 y 7 que nos habla de las medidas de tendencia central. En este caso, pues las tres medidas que nosotros hemos venido trabajando en la universidad, que son la media, la mediana y la moda. ¿Sí? Después de que se tienen entonces las tablas de frecuencias con los gráficos, se entra a hablar de las medidas estadísticas, teniendo en cuenta que para calcular esas medidas se tiene que trabajar únicamente con variables numéricas. ¿Sí? Y entonces ya nosotros, una vez que se conozca esas medidas y según lo que miramos en las diapositivas anteriores, no que aprendan de memoria las fórmulas, sino que las puedan encontrar a través de calculadoras, de hojas de cálculo, paquetes computacionales, y entonces lo importante es que las puedan interpretar. Luego nos habla de que puede usar unos modelos para discutir y predecir posibilidad de ocurrencia de un evento. En este caso, lo que nos está diciendo es de que nosotros tenemos que mirar cómo se pueden encontrar resultados posibles a través de algún mecanismo, como puede ser el caso del diagrama de árbol, ¿sí?, o el gráfico de rama y hojas. Después de esto, después de que ha terminado la parte de medidas, nos habla de lo que son los experimentos aleatorios. Y entonces, en estos experimentos aleatorios, nos habla de las nociones básicas de probabilidad. Entendiendo de que cuando se habla del experimento, pues hay que tener en cuenta que un experimento puede ser determinista o probabilístico, que es lo mismo que aleatorio. Entonces se supone que los deterministas los ha trabajado en la parte descriptiva anterior y ahorita entraría a trabajar con los experimentos aleatorios, que son el punto de partida para la probabilidad. Y entonces lo que ya le pide hasta aquí es de que utilice esas nociones de probabilidad para poder predecir, como lo dice aquí, lo primero es resolver problemas, ¿sí? Y después de resolver problemas, entonces tengo que hacer interpretaciones de los resultados.
estadística descriptiva, pero con una ligera introducción a las probabilidades. En el grados 8 y 9, entonces, hay una parte que es netamente teórica y es reconocer cómo diferentes maneras de presentar la información pueden originar distintas interpretaciones. Esto simplemente se lo puede hacer mediante la utilización de las revistas, la prensa, la televisión, etcétera, y para que se entienda cómo se debe interpretar. Luego ya viene otra vez, dice, interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda, explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y simetría. Entonces, en el grado 6 y 7, el estudiante solo tiene que poder calcular las medias, medianas y modas y darle una interpretación puntual. En cambio, en el grado 8 y 9, él ya debe utilizar ese concepto para poder avanzar en el desarrollo de una propuesta. Selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, ¿sí? Teniendo en cuenta el tipo de variables. Entonces, aquí nosotros ya tenemos que al estudiante enseñarle a que maneje lo que son las variables nominales o no cuantitativas, ¿sí? Ordinales, de intervalo y de razón. Luego pide que comparar los resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. Entonces, el estudiante debe tener una introducción a los modelos de distribuciones de probabilidad. Y entonces, cuando ya tiene esa noción de los modelos de distribución de probabilidad, tiene que trabajar ejercicios, pero provenientes, como en lo que se tiene desde el comienzo, de prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas y entrevistas, etc. Es decir, si nosotros en los grados 6 y 7 estamos hablando de la estadística descriptiva, en los grados 8 y 9 profundizamos en la interpretación de la estadística descriptiva y continuamos en la parte de probabilidades hablando de los modelos de distribuciones de probabilidad. Para que así, al llegar a los grados 10 y 11, ya el estudiante esté en capacidad de justificar o refutar, como dice en este caso, inferencias basadas en razonamientos estadísticos a partir de resultados de estudios publicados en los medios o diseñados en el ambiente escolar. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo aquí? Que el estudiante sepa cómo puede aceptar o rechazar algo a partir de la información de una muestra. Y aquí hay una partecita que pues sería un poco difícil que se pueda cumplir a nivel del bachillerato, que sería el diseño de experimentos aleatorios, ¿sí? Porque ya ustedes vieron conmigo el módulo de diseño. Esto no es una cosa fácil, sino que es un poquito complicado. Sin embargo, el ministerio habla aquí de diseño de experimentos aleatorios. Tocaría darle una noción al estudiante, ¿sí? Describo tendencias que se observan en conjuntos de variables relacionadas. Se está hablando de regresión. ¿Sí? Interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, etcétera, ya es un conocimiento más profundo de las partes de la estadística en cuanto a los elementos. Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión, correlación. ¿Qué es lo que le está pidiendo aquí? Simplemente que interprete esas medidas
como él ya tiene desde antes las medidas de tendencia central, ahorita tendríamos que hablar nosotros de las medidas de localización, como son los cuartiles, quintiles, deciles. La dispersión la tiene desde antes a través de la varianza y la correlación la tiene a través de lo que anteriormente hablábamos de las tendencias, que sería la regresión. Y luego, puntualmente, nos lleva a la probabilidad condicional y a la independencia de sucesos. Y nos habla de resolver y plantear problemas relacionados con las técnicas de contar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Según lo que aparece allí, nosotros deberíamos tener un programa de estadística para el bachillerato que comenzaría con la estadística descriptiva para los grados 6 y 7, pero muy operativa. Es decir, cómo puedo, a través de la prensa o de revistas que el estudiante lleve, tomar unos datos, esos datos poderlos tabular, a esa tabulación hacerle un gráfico, enseñarle cómo puede calcular la media, la mediana, la moda, cómo puede utilizar el diagrama de árbol para esto, para que cuando llegue a los grados octavos, entonces, además de que pueda ya interpretar lo que miró en los grados 6 y 7, pueda hacer un poquito de inferencia a través de la probabilidad. Entonces necesitamos, como teoría, digamos, allí tomar la probabilidad, algunas distribuciones de probabilidad. Generalmente lo que uno hace es un poquito de entrada con la distribución binomial, la de Poisson y normal, nada más. ¿Sí? ¿Cómo manejar esto? Y al mismo tiempo ya hacer un énfasis en que el estudiante debe conseguir material donde esté la aplicación estadística. Aquí nos dice el MEN que sería prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas, etcétera. Y ya en los grados 10, 11, lo que vamos a hacer es que el estudiante pueda tomar una posición crítica frente a unos resultados mediante el análisis estadístico. ¿Sí? Y podríamos hablarle un poquito de cómo puede mantener algunas características constantes para que no incidan en la respuesta. En lo demás, digamos, en los grados 10 y 11, desde el punto de vista teórico, pues está lo que aparece allí como la probabilidad condicional y la independencia de sucesos. Entonces, miren, ese es mi punto de vista en cuanto a cómo puede ser el desarrollo curricular de la estadística en la educación media para que se pueda cumplir esto que nos propone el Ministerio como pensamiento aleatorio y sistemas de datos. ¿Alguna observación? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues miren que tenemos nosotros una legislación educativa que nos dice que como educadores debemos cumplir con todo esto. Ya el resto sería la pregunta, bueno, ¿lo estamos cumpliendo? En lo que tiene que ver con este módulo, la pregunta mía no va a ser esa, sino, bueno, ¿y cómo debo hacer para cumplirlo? ¿Sí? Vamos a comenzar a ver entonces lo que corresponde a la didáctica de la estadística. Resulta lo siguiente, acá yo no voy a inventar absolutamente nada nuevo. Voy a basarme en la gente que ha trabajado este tema, porque como van a ver, pues es un tema novedoso. Voy a comenzar utilizando, ¿sí?, una investigación que hay, que es hecha en la Universidad Rafael Andívar de México, ¿sí? La ciudad de donde queda, pues ustedes pueden ver que es un nombre, Quetzaltenango, ¿sí? Entonces,
Allá el profesor Álvaro Mauricio Ordóñez y Fuentes, él es ingeniero y licenciado, ¿sí? Realizó un trabajo de donde vamos a tomar las cosas que para nosotros en este momento consideramos un poco más importante. Por ejemplo, miren lo siguiente. Dice Álvaro Ordóñez y Fuentes que la estadística es una ciencia que acompaña al hombre como cualquier otra, convirtiéndolo en un estadista empírico, ya que desde antes de nacer un niño se tiene la probabilidad de ello. No se sabe si será niño o niña, aunque ahorita con el avance de la tecnología ya se puede determinar, pero ya estamos aplicando probabilidades. Dice, llega la hora de ir al kinder, es matriculado, tiene amigos, pasa a primaria donde juega fútbol o cualquier otro juego, donde busca a los más aptos para cada puesto. Hace ya selección, tiene unos datos y hace una selección de datos. Luego llega a la secundaria donde se interesa por el sexo opuesto, se enamora y no sabe si será correspondido. Todo probabilidades. Tiene dos tipos de amigos, los verdaderos y los que le ayudarán en las tareas escolares. Ojalá interpreten eso. Ojalá lo interpreten bien, porque tiene amigos, los verdaderos amigos y los que le ayudarán en las tareas escolares. Esos son los verdaderos amigos. Buscando siempre los más aptos. No sabe qué carrera elegir para la universidad. Analiza y toma decisiones. Hoy todo un joven que va a la universidad no sabe si solo estudiará o también trabajará. Al ingresar a la U, además de aprender los números de celulares e emails de los amigos, debe aprenderse su número de carnet para luego cambiarlo por el número de colegiado activo, es decir, la tarjeta profesional. Cada etapa es nueva, se gradúa de la licenciatura, no sabe si seguir una maestría. Entonces, mire, me pareció muy interesante cómo la estadística es parte de nuestra vida y cómo desde un punto de vista eh, intuitivo nosotros sí la utilizamos. Dice también Álvaro Ordóñez y Fuentes que la estadística es una disciplina, pero que sin embargo se carece en el medio como internacionalmente de investigaciones que desde la praxis académica orienten al docente en torno a la resolución de los problemas tanto pedagógicos como didácticos que la misma plantea y que en definitiva obstaculizan en las diversas carreras que se imparte el normal proceso de adquisición de los conocimientos profesionales. Aquí comienza el problema nuestro, ¿sí? Porque la realidad es de que siendo la estadística algo que está en nuestra vida, que está en las diferentes carreras, ¿sí? No hay investigaciones para orientar al docente en torno al trabajo pedagógico que debe desarrollar dentro de la estadística. Nosotros sabemos que la estadística, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Nariño, las únicas carreras donde no se ofrece estadística son en Derecho y en Filosofía. En Derecho por algunos problemas que hubo y en Filosofía porque en realidad pues de repente ellos trabajarían solo desde el punto de vista subjetivo. En las demás, en todas hay estadística. Ahora, existe mucho material escrito y en red sobre la temática estadística para ayudar al docente a qué enseñar según cada carrera. Eso hay. Hay la estadística para administración, la estadística para economía, la estadística para matemática, la estadística para biólogos que se conoce como bioestadística, la estadística para psicólogos que es la psicometría, hay la estadística para sociología, todo eso hay. Pero lamentablemente hay escaso material sobre la didáctica de la estadística, que es una limitante en la investigación, pero tiene la ventaja de ser un aporte personal. Y dice además, un buen docente de estadística
debe dominar el curso y estar constantemente actualizado, así como tener buena didáctica para que el alumno pueda adquirir dichos conocimientos no solo de este curso, sino de cualquier otro. ¿Sí? Entonces, si ya nosotros somos conscientes de que no hay mucho estudio que ayude al docente, ¿sí?, en la parte sobre la didáctica de la estadística, miremos lo que dice en este momento. ¿Sí? Lamentablemente, esta didáctica no ha sido estudiada por expertos estadistas en la materia, salvo la doctora Carmen Batanero, a quien la llamo la madre de la didáctica de la estadística, quien ha elaborado de los pocos materiales sobre el tema. Además, imparte este curso en la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad de Granada, España. Si a nivel mundial no hay bibliografía, mucho menos en nuestro país. Entiendan que está hablando de México. Sino hasta ahora se está empezando su estudio y su aplicación por el apoyo informático, por lo que me pregunto, ¿cómo enseñamos esta disciplina en las aulas? Hasta allí de lo que dice Álvaro Ordóñez y Fuentes. Entonces, imagínense si él, en México, que es un país en el campo educativo mucho más desarrollado que Colombia, ¿sí?, no encuentra bibliografía, como lo dice él en México, pues mucho menos la vamos a encontrar nosotros acá en Colombia, ¿no? Pero entonces sí, miren lo que se cita, que es, sí, a Carmen Batanero. ¿Sí? Ya vamos a retomar el libro de ella. Por el Sí, momento, perdón, profe, sí, a ella era quien había leído. sí, correcto, sí. Por eso, ¿no? Miren lo que dice aquí, ¿no? El autor dice, a quien llamo la madre de la didáctica de la estadística. Qué lindo nombre que le da. Porque en realidad, es decir, todos cuando vamos a hablar de la didáctica de la estadística tenemos que hablar de ella. Bueno, ahora, ¿qué sucede? En Colombia, Liliana Barón y Ever Delgado hicieron un trabajo, una investigación sobre la situación actual de la enseñanza de la estadística en el nivel de educación primaria en el municipio de Valledupar. ¿Sí? Esto es de lo poco que se consigue en Colombia. ¿Sí? Está en la revista Matúa. Matúa es de Matemáticas, Universidad del Atlántico. ¿Sí? El artículo se llama La situación actual de la enseñanza de la estadística en el nivel de educación primaria en el municipio de Valledupar y se publicó en el 2016. ¿Sí? ¿Qué extracté de allí? Esta parte que dice resultados y discusión. Dentro del estudio que ellos hicieron y que ustedes van a tener que leer para el fin de semana, dice que en general los maestros afirman que según cronograma se debe dedicar 1 hora a la semana a enseñanza de la estadística. Sin embargo, advierten que el tiempo programado no es suficiente. ¿Qué dice también como resultados? Los docentes en su mayoría utilizan como estrategias pedagógicas para la enseñanza de la estadística la recolección de datos dentro del aula, en menor proporción los gráficos que aparecen en los medios de comunicación y en las facturas de los servicios. Realmente no utilizan los diseños y ejecución de pequeños proyectos o la recolección de información a través de la observación de hechos o situaciones. Dice también en lo que encontró. Los docentes consideran importantes los temas de estadística y señalan que dichos tópicos son evaluados en las pruebas saber. Los pocos temas desarrollados son escogidos tal como aparecen en los textos. No se organizan de acuerdo a las condiciones y limitaciones contextuales de los estudiantes. Por lo tanto,
no promueven la utilización de estrategias de aprendizaje que se adaptan al interés del estudiante. En general, no articula las temáticas de la estadística con las ciencias naturales, sociales u otras áreas. En la evaluación de los tópicos de estadística se considera actividades realizadas dentro del aula utilizando gráficos y tablas. Eso que encontraron allá en Valledupar en el 2016 es una cosa que creo que nosotros lo vamos a encontrar en nuestro medio. ¿Sí? Ya le ponen un poquito de interés los profesores porque saben que las pruebas saber tienen mucho el componente de aleatoriedad. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues seguir un texto, unos apuntes y trabajan con ellos como ya lo miramos anteriormente. ¿Sí? Y no se busca que los estudiantes lleven su información para que la puedan procesar. ¿Sí? Y que puedan hacer una interpretación. Continuamos. Dice, para la clase de estadística utiliza regularmente el tablero y los libros de texto. Algunas veces periódicos y revistas, láminas y otros materiales gráficos. Nunca han utilizado programas o paquetes estadísticos, calculadoras, películas y videos. ¿No? Hay que tener presente, eso sí, que está hablando de la educación primaria. ¿Sí? Pero entonces observen que para la clase de estadística utiliza regularmente el tablero y los libros de texto. Otra, consideran importantes las TICs en la enseñanza de la estadística. Sin embargo, manifiestan haber recibido poca información sobre el uso de las TICs en el aula y ninguna relacionada con la estadística utilizando las TICs. Están en disposición de asistir a sesiones de formación sobre el uso de las TICs. Esas fueron lo que encontraron allá, ¿sí? Liliana Barón y Ever Delgado. Creo que cualquier parecido con nuestro medio, como dicen, es pura coincidencia. Pero entonces miren lo que sucede. Uno de los problemas puede ser de que si el ministerio no nos pide de que el estudiante no nos aprenda fórmula, nada, sino que simplemente pues la interpretación se debería utilizar las TICs, pero entonces no se ha capacitado a los docentes en la parte de estadística en cuanto al manejo de las TICs. Es que el problema radica en que la estadística se introduce en los planes de estudio, digamos, desde toda la educación, desde la primaria a la secundaria en Colombia, a partir del 2003, ¿sí? Con el pensamiento aleatorio y del procesamiento de datos. Pero entonces, generalmente, esta asignatura ha estado a cargo del docente de matemáticas y los docentes de aquella época pues tenían creo que muy poca, casi nada de preparación en estadística, no como ustedes que ya van a salir súper capacitados. Bueno, ahora vamos a entrar por ahora un poquito a trabajar con lo que llama el autor anterior, la madre de la didáctica de la estadística, Carmen Batanero. El texto se llama Didáctica de la Estadística, es del Grupo de Educación Estadística de la Universidad de Granada. Ella es profesora del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Observen a dónde pertenece, al Departamento de Didáctica de la Matemática. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, por hoy, ¿qué vamos a extractar del libro que tenemos? Miren, en la introducción, Batanero afirma: al tratar de reflexionar sobre la formación didáctica que sería necesario impartir a estadísticos o a matemáticos, quienes tienen una formación suficientemente sólida y actualizadas en los métodos y técnicas de esta materia, surge la necesidad de concretar lo que en lenguaje didáctico
conocemos como conocimiento del contenido didáctico. ¿Cuál es este conocimiento una vez que se domina las técnicas matemáticas? ¿Cómo resumirlo y hacerlo útil e interesante para los futuros profesores? ¿Qué tipo de situaciones didácticas podemos usar para la enseñanza del contenido didáctico si queremos ser consecuentes con los principios constructivistas del aprendizaje, con la importancia de la interacción social y del trabajo en grupo del alumno? Y miren algo muy importante, y es de que ella habla de que cuando nosotros trabajamos este tema de la didáctica de la estadística, generalmente esto está a cargo de los matemáticos, y como pudieron ver, ella pertenece al departamento de didáctica de la matemática. Entonces, al tener el estudiante de matemáticas una formación sólida, como lo dice allí, actualizada en los métodos y técnicas de esta materia, entonces, ¿cómo va a llevar el conocimiento a los estudiantes? Ya es un problema didáctico, no teórico, porque el estudiante, el futuro licenciado en matemáticas, tiene un conocimiento profundo, teórico. Por eso lo importante ahorita es qué tipo de situaciones didácticas podemos usar para la enseñanza del contenido didáctico de la estadística. Dentro de la parte de la situación actual y perspectivas futuras de la didáctica de la estadística, he resaltado lo siguiente. Dice Carmen Batanero que aunque hace unos años pocos investigadores se interesaban por los problemas de la enseñanza y aprendizaje de la estadística, en la actualidad asistimos a un aumento notable de las publicaciones, diseños curriculares e investigaciones relacionadas con este tema. Dice, recientemente la estadística se ha incorporado en forma generalizada al currículo de matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria y de las diferentes especialidades universitarias en la mayoría de países desarrollados. Tengan en cuenta que ella es española, ¿sí? Entonces, ojo, dice que recientemente la estadística se ha incorporado en forma generalizada al currículo de matemáticas de la enseñanza primaria y secundaria de las diferentes especialidades universitarias en la mayoría de países desarrollados. Este interés, sin embargo, no es exclusivo de la comunidad de educación matemática. La preocupación por las cuestiones didácticas y por la formación de profesionales y usuarios de la estadística ha sido una constante de los propios estadísticos, y las investigaciones sobre el razonamiento estocástico han tenido un gran auge en el campo de la psicología. La psicología ya inclusive ha desarrollado, sí, su rama de la estadística, que es la psicometría, para trabajar desde el punto de vista psicológico la aplicación estadística. En la parte 1.4 de especificidad de la estadística dentro de la didáctica de la matemática, dice Batanero, el interés por la enseñanza de la estadística dentro de la educación matemática viene ligado al rápido desarrollo de la estadística como ciencia y como útil en la investigación, la técnica y la vida profesional, impulsado por la difusión de los ordenadores, el crecimiento de su potencia y rapidez de cálculo y las posibilidades de comunicación. Esta pregunta tendría que llevarme allá al departamento y al área de educación matemática, y es, ¿qué está haciendo el área de educación matemática por la enseñanza de la estadística, si esto está como una parte de la educación matemática? Sigo. Todo ello ha facilitado el uso de la estadística a un número creciente de personas, provocando una gran demanda de formación básica en esta materia, que ha sido encomendada en los niveles no universitarios a los profesores de matemáticas.
Los nuevos currículos de educación primaria y secundaria incluyen en forma generalizada recomendaciones sobre la enseñanza de la estadística. Sin embargo, en la práctica son todavía pocos los profesores que incluyen este tema y en otros casos se trata muy brevemente o en forma excesivamente formalizada. Que no solo en nuestro medio, sino en general, la formación en estadística en los niveles no universitarios se encarga a los profesores de matemáticas. ¿Qué dificultades se presentan según Carmen Batanero? Una primera dificultad proviene de los cambios progresivos que la estadística está experimentando en nuestros días, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde el punto de vista de las demandas de formación. Estamos caminando hacia una sociedad cada vez más informatizada y una comprensión de las técnicas básicas de análisis de datos y su interpretación adecuada son cada día más importantes. Esto nos lleva a tener que enseñar estadística a alumnos con capacidades y actitudes variables, e incluso a los que siguen un bachillerato no académico, que no disponen de la misma base de conocimientos de cálculo que sus compañeros. Al mismo tiempo, la estadística como ciencia atraviesa un periodo de notable expansión, siendo cada vez más numerosos los procedimientos disponibles, alejándose cada vez más de la matemática pura y convirtiéndose en una ciencia de los datos, lo que implica la dificultad de enseñar un tema en continuo cambio y crecimiento. Por ejemplo, todo profesor que ha tratado de incorporar las calculadoras gráficas o el ordenador en su clase de estadística conoce bien el trabajo añadido que supone la continua puesta el día en el trabajo de estos recursos. Entienda que es una transcripción textual, no puedo modificar eso, entonces por lo que aparece allí, ¿sí? Hay una cuestión muy importante y es de que ya alguno de ustedes lo expresó anteriormente, pues se va tratando como de buscar la independencia de la estadística de la matemática. Pero miren que como lo dice aquí, ese alejamiento es con respecto a la matemática pura, no a la matemática aplicada, ¿sí? Pero de todas maneras, entonces, pues sí es como necesario pensar en que de repente se debe buscar un espacio propio para la estadística. Por otro lado, el número de investigaciones sobre la didáctica de la estadística es aún muy escaso en comparación con las existentes en otras ramas de la matemática. Por ello, no se conocen aún cuáles son las principales dificultades de los alumnos en muchos conceptos importantes. Sería también preciso experimentar y evaluar métodos de enseñanza adaptados a la naturaleza específica de la estadística, a la que no siempre se pueden transferir los principios generales de la enseñanza de las matemáticas. Las investigaciones existentes no son muy conocidas por los profesores, ya que falta todavía mucha labor de difusión, especialmente de trabajos realizados fuera de nuestro país. Ahí sí coloco entre paréntesis España. La misma naturaleza de la estadística es muy diferente de la cultura determinista tradicional en clase de matemáticas. Un indicador de ello es que aún hoy día prosiguen las controversias filosóficas sobre la interpretación y aplicación de conceptos tan básicos como los de probabilidad, aleatoriedad, independencia o contraste de hipótesis, mientras que estas controversias no existen en álgebra o geometría. Las dimensiones políticas y éticas del uso y posible abuso de la estadística y la información estadística contribuyen asimismo a la especificidad del campo. Entonces, aquí también hay que reconocer eso, ¿no? Mientras se habla que la matemática es la ciencia exacta, pues nosotros en cuanto a la parte estadística sí podemos tener algunas interpretaciones diferentes sobre un mismo tema.
Antes de seguir con los fundamentos epistemológicos de esto, vamos a hacer el siguiente trabajo. Entonces, este es el trabajo que van a desarrollar ustedes. Dice, después de leer las diapositivas anteriores, cada uno de ustedes va a entrevistar a 4 docentes de matemáticas de los establecimientos de educación media de la ciudad. ¿Qué niveles tiene a su cargo? O sea, ¿qué cursos? Para él, ¿qué es la estadística? Le preguntamos, ¿cómo incluye la estadística dentro de las matemáticas? ¿Cuántas horas semana le dedica a la enseñanza de la estadística? ¿Qué metodología aplica? Aquí fundamentalmente es preguntarle si aplica una metodología diferente para la estadística que para las matemáticas, nada más. ¿Qué herramientas utiliza para el desarrollo de la estadística? Que nos haga observaciones, es el profesor, sobre el desarrollo de las clases de estadística dentro de las matemáticas. Por ejemplo, una observación que nos podría hacer es de que está mal ubicada, que debería ser independiente, que no cuadra allí, podría ser eso. Otra podría ser de que no se puede cumplir con la propuesta del ministerio porque no hay tiempo, etc. Y si ustedes consideran conveniente, elaboren cualquier otra pregunta, pero lo importante es que esto se tiene que hacer para entregar resultados el día lunes.